Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy en esta tarde. Por la gracia del Señor, por su inmensa misericordia que nos permite, pues día con día, estar dentro de lo que cabe con esta salud. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que pues realmente lo que tenemos no lo merecemos. Y no nos queda más que decir a Dios y a la gloria, ¿verdad? Hoy en esta tarde. Bien, hermanos, hoy queremos compartir la palabra de nuestro Señor. La semana pasada estuvimos conectados con unos hermanos de la ciudad de Houston, al sur de Houston. Y hoy, pues en esta mañana estamos nosotros solitos, ¿verdad? Humanamente hablando, quizás, pero protegidos en la mano de nuestro Dios, ¿verdad? No estamos solos, Él está con nosotros. Así es que, hermanos, hoy en esta tarde quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia. Le voy a invitar a que abra su Biblia en tres porciones. Vamos a ver hoy a leer en esta mañana tres porciones y me va a ayudar a encontrar algo. Dice, por favor, busque primero en el Salmo 6, el Salmo 6 y el versículo 1. Salmo 6 y el versículo 1. Salmo 6, versículo 1. Dice Dios en su palabra, en el Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Nuevamente dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Y luego le invito también, por favor, a que busque ahí en su Biblia, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 11. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11. Dice Dios en su palabra. Primero de Reyes 11, versículo 9. En el 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Discúlpame. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Nuevamente voy a leer esta porción. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y la última porción que veremos en este momento, para comenzar, Éxodo capítulo 4, Éxodo en el capítulo 4 y en el versículo 14. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Nuevamente el versículo 14 de Éxodo 4 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Hermanos y amigos, en esta porción que acabamos de leer hay una palabra que se menciona, hay un común denominador
en estos 3 versículos que leímos. Y si usted notó, la palabra que se menciona o el verbo que se menciona es enojar. Se enojó Jehová. Se enojó Jehová. Normalmente el ser humano toma posturas normalmente diametralmente opuestas, es decir, somos extremistas. Hay gente que piensa que Dios es un ser que está ahí listo, ahí nada más observando al ser humano, a ver quién se equivoca, a ver quién hace algo malo, ahí viendo, analizando a la gente para que cuando hagan algo malo, aplastarlo. Algunos ven a Dios como un ser que siempre está enojado y siempre busca a quien aplastar. Sin embargo, hay gente que se va al otro extremo. Hay gente que se va a la idea de que Dios es amor, de que Dios es bueno y que Dios es tan bueno que no puede castigarnos o no puede enojarse contra nosotros. Hay gente que dice, ¿cómo Dios es tan bueno que va a enojarse contra mí si yo me porto bien? Hay gente que piensa eso, los dos extremos, que Dios es tan bueno que nunca se enoja, y otros que ven que Dios siempre está enojado y buscando la manera de aplastar a alguien. Pues déjeme decirle lo siguiente, la Biblia ciertamente nos enseña un Dios misericordioso. Abunda en la Biblia la frase que Jehová o Dios es grande en misericordia y es lento para irarse. Dice, grande es Jehová en misericordia y lento para la ira. Ciertamente le digo, ahí claramente nos dice, pues que Dios es misericordioso, pero dice es lento. No dice que nunca tiene ira, es lento para la ira. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también hay una cualidad de Dios. Y esa cualidad se llama justicia. Dios es justo también. Dios es santo también. Es justo y es santo. Dios es tan santo que está alejado de todo lo que tiene que ver con el pecado. Dios es tan santo que está limpio. Él jamás ha pecado, jamás pecará y por lo tanto Él está siempre alejado del pecado. Uno de los atributos o cualidades de Dios que más se menciona en la Biblia o que más se hace énfasis es en la santidad. Allá en el libro de Isaías capítulo 6, Isaías vio una visión o tuvo una visión y dice que los seres angelicales que él vio, ellos cantaron, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Clamaron a gran voz, Santo, Santo, Santo. Dios es santo en toda la extensión, en toda la anchura y en toda la altura o toda la profundidad. Pero también Dios es justo. Dios da el pago a cada persona. Hoy en la mañana nos tocó escuchar una excelente exposición de nuestro pastor, el hermano José Manuel García, José Manuel García, que cariñosamente le decimos el pastor Manolo. El pastor Manolo hoy nos dio una excelente exposición de lo que es la justicia de Dios. Dios es justo. Y también nos dio una exposición de cómo es que el ser humano, siendo pecador, Dios, a través de la sangre de Cristo, nos declara justos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es santo, alejado del pecado, odia el pecado, porque cada pecado es una ofensa contra Él. No es tanto que Dios odie el pecado por odiarlo. El pecado, cada pecado es una ofensa contra Dios. Es decir, cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. Cada mentira que decimos ofende a Dios. Cada pecado, cada mentira, cada mal pensamiento, cada grosería que decimos, cada murmuración, Dios es ofendido. Y por lo tanto, tarde o temprano, su justicia viene. Dios es justo. Y aquí en la porción que acabamos de leer nos dice que Dios se enojó.
Imagínense a qué grado llegaron estas personas a hacer o a rebelarse contra Dios, a ser malos contra Dios, que hasta Dios se enojó, siendo que Él es lento para la ira. Y hoy en esta mañana yo quiero compartirle el tema cuando Dios se enoja. Cuando Dios se enoja. Dios ciertamente llega al punto en el cual se enoja, se molesta, se exaspera. Y Dios puede enojarse contra una persona, puede enojarse contra una familia, puede enojarse contra una nación completa, o puede enojarse inclusive con una iglesia. Dios es tan bueno, pero puede enojarse. Y yo le invito que hoy en esta mañana, o en este mediodía, según sea donde usted esté viéndonos, veamos algunas razones por las cuales Dios se enoja. El enojo, si buscamos en el diccionario, la palabra enojo se define como el movimiento del ánimo que suscita ira o que levanta ira contra alguien. Es molestia, es molestarse contra alguien, es pesar contra alguien, es estar airado contra alguien. Entonces Dios en la Biblia nos menciona que se enoja. Llega el momento en el cual el ánimo de Dios suscita ira contra alguien o contra una persona. Le comento, contra una persona, contra una familia, contra una iglesia, contra una ciudad, contra una nación e inclusive contra el mundo entero. Dios puede estar enojado con nuestro mundo. Y en la Biblia encontramos cantidad de ejemplos. Allá en el libro de Génesis nos menciona el caso de dos ciudades importantes, Sodoma y Gomorra. Y había alrededor de estas dos grandes ciudades otras ciudades más pequeñas. Podríamos decir, una frase muy coloquial de nosotros, el área metropolitana de Sodoma y Gomorra también fueron arrasadas, destruidas por la ira de Dios, porque se enojó tanto Dios contra aquellas ciudades que llegó el momento en el cual Dios dijo, basta, hasta aquí, ya no más, ya me enojé. Y Dios derramó su ira contra aquellas ciudades. Dios ha derramado su ira contra naciones completas, naciones, imperios completos. El imperio romano fue destruido porque llegó el momento en el cual se degradó tanto, se depravó tanto contra Dios, que Dios lo destruyó. El imperio de Grecia, el imperio de Persia, civilizaciones completas que han desaparecido. ¿Por qué? Porque Dios se enojó contra esas civilizaciones. Así es que hoy en esta mañana o en esta tarde es importante que veamos, que analicemos nuestra vida. ¿Será que Dios estará enojado contra nosotros? ¿Será que Dios se ha airado contra nosotros? ¿Será posible que Dios esté enojado con nuestro México lindo y querido? ¿Será posible que Dios esté enojado con nuestro planeta? Por eso este asunto de la pandemia. Es, hermano, amigo, importante que veamos por qué se enoja Dios. ¿Por qué? Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí Dios nos deja algunas razones por las cuales Él se enoja. Y son razones que nosotros deberíamos estar analizando, porque podemos caer en ellas. Vamos a estar viendo la palabra de nuestro Dios. Le digo, vamos a estar estudiando, porque podemos levantar y decir un montón de cosas. Hay gente que desafortunadamente muy religiosa, que inventa cosas por las cuales Dios se enoja. Hay gente que dice, es que Dios se enoja por cómo te vistes, es que Dios se enoja por esto, por aquello. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Le parece bien? Mire, ahí mismo en el libro de Éxodo, donde hace un ratito leímos, Éxodo en el capítulo 4. Por favor, busque ahí en su Biblia. En el libro de Éxodo en el capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 10. Éxodo capítulo 4 y en el versículo 10. Ahí nos da una razón muy importante por la cual Dios
se enoja. Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Versículo 14 nuevamente dice: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Aquí encontramos, hermanos, un diálogo entre Dios, una forma en la cual Dios se le aparece a Moisés en aquella zarza ardiendo. Y empieza Dios a entablar un diálogo con Moisés. Y Dios envía a Moisés a una misión tan importante. Imagínense un privilegio enorme que tenía Moisés: ir y rescatar al pueblo que Dios había elegido, a ese pueblo del cual iba a salir el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a ese pueblo del cual Dios iba a usar para que naciera nuestro Señor Jesucristo, ese pueblo al cual Dios iba a utilizar para que a través del Señor Jesucristo usted y yo pudiéramos ser salvos. Y Dios lo envía. El pueblo de Israel, el pueblo israelita, estaba esclavizado en Egipto. Egipto era el país en aquel tiempo posiblemente más poderoso del mundo y tenía esclavizado a Israel. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ve a sacar a mi pueblo, yo te estoy enviando, yo lo voy a liberar, pero te voy a usar a ti. Y Moisés, en lugar de estar agradecido, en lugar de estar contento por esa misión tan importante, empieza a poner un obstáculo y luego otro y luego otro. Dice: ay, Señor, yo soy torpe de lengua. De aquí hay algo interesante, hermanos. La mayoría de los predicadores hemos creído y hemos predicado que muy posiblemente Moisés haya sido una persona tartamuda. Algunos mencionan eso, porque dice que es tardo para hablar. Ahora, hay algo interesante. ¿Quién dijo que Moisés era un hombre tardo para hablar? ¿Quién lo dijo? El mismo Moisés. Dios no lo dijo. No dice la Biblia ahí, Moisés era tardo para hablar. No, Moisés dice: Señor, yo soy un hombre tardo para hablar. No puedo hablar bien. Pero algo interesante dice en el libro de los Hechos, que Moisés era un hombre poderoso en palabras. Entonces la pregunta es: ¿quién tenía razón? En el libro de Hechos, que dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras, o Moisés que dice: soy tardo para hablar. Y yo en lo personal creo, hermano, que esto de Moisés, que era tardo para hablar, yo creo que simple y sencillamente fue una excusa que Moisés puso para no ir. Muy posiblemente Moisés era una persona normal, que hablaba normal como cualquiera otra persona, como usted y como yo, pero él puso esa excusa y Dios se enojó. Entonces, ¿cuándo se enoja Dios? Dios se enoja, hermanos, cuando eludimos, cuando rehusamos asumir una responsabilidad, o cuando rehusamos asumir un llamamiento que Él nos hace. Es cuando Dios se enoja. Hermanos, Dios está enojado en este momento con nuestra sociedad porque hemos rehusado muchas de nuestras responsabilidades para con Él. Fíjese, hemos rehusado muchos de nosotros
nuestra responsabilidad a ser buenos padres. Del 1 al 10, yo le hago esta pregunta, yo me la he hecho y no voy a contestar públicamente, yo quiero que tampoco usted lo haga público, pero del 1 al 10, ¿qué tan buenos padres hemos sido? ¿Qué tan buen padre o qué tan buena madre he sido? Pregúntese, del 1 al 10. Por eso nuestra sociedad también está como está. Algunos hemos rehusado asumir nuestra responsabilidad como padre. Hemos rehusado nuestra responsabilidad como esposo. Hemos dejado que la internet, hemos dejado que el Facebook, que el WhatsApp entretenga a nuestros hijos, que la televisión eduque a nuestros hijos. Hemos rehusado nuestra responsabilidad para educar bien a nuestros hijos y se la dejamos a los maestros de la iglesia o a los maestros en la escuela. Por eso nuestra sociedad está como está. Nos quejamos de la sociedad corrupta en la cual estamos. Tanta maldad, tantas cosas malas que hay. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente mala? ¿Por qué? Porque muchos padres no enseñamos a nuestros hijos a ser buenos hijos, a ser buenos ciudadanos. Les hemos enseñado que ellos merecen todo y cuando no lo obtienen por las buenas, lo van a obtener por las malas. Y por eso la delincuencia. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Les hemos enseñado a los hijos acerca del dinero, pero muchas veces no les hemos enseñado cómo ganar el dinero. Y tenemos muchos hijos flojos que no saben hacer nada, no hacen nada, no quieren hacer nada ni en la casa, no quieren trabajar, no quieren estudiar, porque muchas veces hemos rehusado nuestra responsabilidad como padre. Hemos rehusado nuestra responsabilidad como esposos. Muchos de nosotros hemos cometido errores, pecados que han afectado a la esposa. La hemos descuidado, la hemos ofendido. Hemos rehusado nuestra responsabilidad como ciudadanos. Siempre dejamos que los demás hagan las cosas que a mí me competen o que a mí debo asumir. Y nos quejamos de la sociedad en la que estamos también. Pero la pregunta también debería ser, ¿qué tan buen ciudadano soy? ¿Acato las órdenes que se me dan ahorita que estamos con esta pandemia? ¿Acato la responsabilidad o lo que me están diciendo que haga? Hermanos, la fe y la imprudencia no es lo mismo. Algunos dicen, no, yo tengo fe en que el Señor me va a cuidar de esta pandemia. Una cosa es fe y otra es responsabilidad. Descuidamos, rehusamos nuestra responsabilidad como ciudadano. Rehusamos nuestra responsabilidad como miembros en la iglesia también. Ahora que estamos transmitiendo, que los pastores transmitimos a través del Facebook, Zoom o la plataforma que se esté usando, a través de la internet, muchos hermanos hemos, y me incluyo también, cometido la irresponsabilidad de entrar a tiempo a las transmisiones, que al cabo estamos en casa, que al cabo, pues, ¿quién me ve? Rehusamos nuestra responsabilidad a estar alabando al Señor los domingos o el miércoles o el jueves, según el día que en la iglesia hemos acordado reunirnos. Rehusamos nuestras responsabilidades monetarias también, nuestras responsabilidades financieras en nuestra iglesia. Nos escudamos. A muchos hermanos les cayó como anillo al dedo esta pandemia para no ir a la iglesia. Es la realidad. Ciertamente hay muchos hermanos que estamos deseosos de ir a la iglesia. Anhelamos estar en las reuniones de la iglesia. Anhelamos ver a los hermanos. Anhelamos saludarnos. El abrazo afectuoso. Pero a muchos hermanos, tristemente, les cayó como anillo al dedo. Qué bueno que ya no es obligatorio ir a la iglesia, dicen unos. Qué bueno que ya no tengo que ir a la iglesia. Qué bueno que ya ahorita, pues con esta pandemia aquí en la casa.
Qué bueno que ya no hay que ir a la iglesia, porque así ya no tengo que diezmar ni ofrendar. Qué bueno, para ya no dar también a la obra misionera. Hermanos, amigos, puede ser que Dios esté enojado con nosotros porque hemos rehusado nuestra responsabilidad. También hablamos de los padres, hablamos de los esposos, pero también los hijos. Hay hijos que han rehusado su responsabilidad como hijos. Dice Dios al esposo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A las mujeres les dice que las mujeres están sujetas a vuestros maridos. A los padres les dice: criad a vuestros hijos en amonestación del Señor, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero también dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Así es que, hijo, hija, si tu padre te obliga, te manda, te ordena a estudiar, tienes que estudiar. Si tu papá, tu mamá te manda a lavar los trastes, tienes que hacerlo, porque eso agrada al Señor, porque si no, Dios se va a enojar contra ti. Hijos, hay que obedecer en lo que tu padre o tu madre te ordene. Y ahí es, te guste o no te guste. Estamos en una sociedad, reitero, muy dañada. Una sociedad controlada por la televisión, programas de televisión, videos, filosofías, en donde ya ahorita los hijos le dicen al padre: ¿por qué entras a mi recámara? Quiero mi espacio, dicen unos muchachos, ¿verdad? Papá, mamá, respeta mi espacio, respeta mi privacidad, no puedes entrar a mi recámara. Joven, la casa, ¿de quién es? ¿Tuya? Ahora, si es de renta, ¿quién paga la renta? Entonces, tu papá y tu mamá tienen el derecho y la autoridad de entrar a tu recámara cuando ellos quieran. Cuando tú pagues tu renta, cuando tú tengas tu casa, ahí sí puedes decir: papá, mamá, respeta mi privacidad. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Posiblemente Dios está enojado contra ti porque no has cumplido tu responsabilidad como hijo. Hermanos, amigos, Dios se enoja cuando eludimos nuestras responsabilidades, cuando eludimos un llamamiento. Dios llamó a Moisés para un trabajo especial. Hermano, Dios le ha llamado a usted para un trabajo especial dentro de la iglesia. Todos los trabajos dentro de la iglesia son especiales, ninguno es más que otro. El predicar no es más importante que hacer el aseo en el templo. El predicar no es más importante que recoger la ofrenda. El predicar no es más importante que tocar la guitarra o que dirigir. A veces nosotros tenemos la idea de que ciertas habilidades que Dios nos ha dado son mejores que otras. No, hermano. Todas son iguales a los ojos del Señor. Ninguna es mejor que otra. Simple y sencillamente, cada habilidad que el Señor ha puesto en nosotros es un complemento de unos con otros para que la obra del Señor salga adelante. Usted tiene un llamado para servir al Señor. Todos tenemos, todos los cristianos, todos los hermanos en Cristo, tenemos un llamado. Desafortunadamente la mayoría solamente nos encargamos de ir cuando eran las reuniones presenciales, ir a la iglesia, sentarnos, cantar, escuchar un mensaje, saludarnos y ahí nos vemos la próxima semana o ahí nos vemos el próximo día, el próximo culto y hasta ahí. Y no es así, hermano. No es así, hermana. Dios ha puesto un llamado en usted. Dios quiere usarle a usted
de una manera especial, diferente a la mía, diferente a la de otro predicador, diferente a la de otro hermano. Pero Dios quiere usarle a usted para liberar a este mundo de la condenación eterna. Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios le está llamando a usted para que usarle, para liberar a este mundo de la esclavitud del pecado. El Señor Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 8, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es que la persona que bebe licor o cerveza o algún otro vicio es esclavo de ese vicio. Podemos decir, yo lo dejo cuando quiera. No es cierto, no es cierto. Usted es esclavo de ese vicio. Yo puedo ser esclavo de otra cosa, como vamos a ver más adelante. Podemos ser esclavos de la internet, esclavos del Facebook, esclavos del WhatsApp. Hermano, Dios quiere usarnos para liberar a las personas de la condenación eterna, del infierno. El Señor Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús vino a cargar nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. El Señor Jesús vino a derramar su sangre preciosa para que usted y yo fuéramos libres. Dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dijo el Señor Jesús, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios quiere usarle a usted para liberar a sus familiares de la esclavitud del pecado. Dios quiere liberar a nuestros amigos, a nuestros vecinos de la esclavitud del pecado. Dios quiere liberar a la gente que está a nuestro alrededor, que a veces ni conocemos ni tratamos. Pero Dios quiere liberarlos y a lo mejor le va a usar a usted para liberarlos. ¿A cuántas personas Dios ha usado para liberar a otros que no se conocían? Dios me dio el privilegio de compartir con Cristo o a Cristo con personas que yo no conocía. Hoy somos grandes amigos, pero no los conocía, ni sabía que existían, ni ellos sabían que yo existía. Pero un día Dios nos cruzó, permitió que nos cruzáramos, compartimos la palabra de Cristo, hoy son libres. Dios utilizó hace muchos años a unas personas que sin conocerme, en aquel tiempo yo siendo niño, sin conocerme, Dios las usó para compartirme la liberación de Jesús. Y en Cristo Jesús soy libre. ¿Pecador? Sí. ¿Malo? Sí. Pero justificado por la sangre de Cristo. Liberado, usando el Señor a unas personas. Así es que, hermano, quizás Dios está enojado con usted. Quizás Dios está enojado conmigo porque hemos rehusado tomar ese llamamiento para que otras personas sean libres en Cristo. Este mundo se está cayendo a pedazos. La gente se está yendo al infierno. Hace unos días, aquí en la ciudad de Monterrey, pues teníamos un calor terrible. Bueno, es la época más calurosa. Hoy, gracias al Señor, está nubladito, un poquito más fresco, un clima que a mí me encanta. A mi esposa le encanta, así también nubladito. Pero estábamos hace unos días, un calor terrible, espantoso aquí en Monterrey. Y a mí me entró una crisis de un calor que me invadió por dentro. Fuerte. No sé si se debía a la quimioterapia, no sé si se debía a simplemente el calor, no lo sé. Pero un calor terrible me invadió. Empecé a entrar en una especie de desesperación, de ansiedad. Y tuve que yo mismo calmarme. Pero hermano, en ese momento me puse a pensar, ¿cómo estarán sufriendo las personas en el infierno? Y por mi mente empezaron a pasar familiares míos que muy posiblemente están en el infierno, sufriendo, ardiendo. No fueron salvos. Gracias al Señor, la mayoría de mis familiares que han muerto tuvieron la oportunidad de escuchar
Ellos fueron al infierno porque quisieron. Una ocasión le hablé a mi abuelito y lo comparto esto con usted. Le quise hablar a mi abuelito de Cristo, al papá de mi papá. Y él me dijo, no me hables de eso. No quiero escuchar nada de eso, de esas personas. Mi abuelito partió de este mundo. Y muy probablemente él está en la condenación eterna. Hermanos, la gente está yendo al infierno. Y muchos de nosotros hemos rehusado el llamamiento que el Señor nos ha hecho para hablarles de Cristo Jesús a las personas. Y posiblemente Dios está enojado con nosotros. Dios se enojó con Moisés porque rehusó asumir su responsabilidad. Otra razón por la cual Dios se enoja, abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 30. Primer libro de Reyes, capítulo 15, en el versículo 30. Y ahí vamos a encontrar otra razón por la cual Dios se enoja. El primer libro de Reyes, capítulo 15, en el versículo 30. Si lo tiene, voy a permitirme hacer esta lectura. Dice, por los pecados, escúcheme bien, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Imagínense, aquí encontramos el caso de un hombre, un rey llamado Jeroboam, contra el cual Dios se enojó. Dios se enojó con Jeroboam. Dios se enojó con la familia de Jeroboam y Dios se enojó contra el reino de Jeroboam. Porque Jeroboam era el rey, él empujó, impulsó a su familia e impuso a su nación la idolatría. Jeroboam puso unos dioses falsos, y el pueblo de Israel se fue a adorar a esos dioses falsos. Jeroboam pues engañó a su pueblo, lo empujó a la idolatría. Hermano, Dios se enoja cuando caemos en la idolatría. Y los cristianos a veces pensamos que idolatría tiene que ver nada más con unas, y lo digo con todo respeto, con unas estatuas a la cual la gente les rinde adoración. Y lo digo con respeto, no me estoy burlando, lo digo con respeto, respeto sus creencias. Pero los cristianos pensamos que idolatría es eso. Está la estatua o la imagen y la gente le adora y decimos, acusamos a esa gente, mira, idólatras. Los cristianos acusamos a la gente de eso. Pues ciertamente Dios está enojado contra un pueblo idólatra. Nuestro país, México, en toda su historia, ha sido un país idólatra. Con los aztecas, con las etnias en el tiempo de los aztecas, los tlaxcaltecas, los cholultecas y los coras y otras etnias que había en aquel tiempo cuando los españoles llegaron. Siempre mencionamos a los aztecas, pero había muchas otras etnias que adoraban a muchos dioses, que el dios de la guerra, que el dios de la lluvia, que el dios del maíz, que el dios de la siembra, etcétera, etcétera. México, el México prehispánico, idolatría. Y luego llega la religión tradicional imponiendo idolatría. Los cristianos
Los de las iglesias bautistas, y hoy voy contra las iglesias bautistas, vamos a hacer un juicio, ¿verdad? Un autojuicio. Dice la Biblia que el juicio tiene que comenzar por nosotros. Vamos a enjuiciarnos a nosotros mismos. Las iglesias bautistas, los creyentes bautistas, ¿somos idólatras? Y la respuesta de todos es, hacemos hasta eso, ¿verdad? No, no somos idólatras. Nosotros adoramos al Señor Jesús, decimos, ¿verdad? Por eso no tenemos imágenes, por eso no tenemos cruces y cosas por el estilo mencionamos. Hermano, la idolatría también se interpreta no solamente adorar a ídolos, sino también la idolatría es todo aquello a lo cual le otorgamos el primer lugar. Es todo aquello a lo cual le otorgamos nuestro mayor tiempo. Es todo aquello a lo cual adoramos y sin él no podemos vivir. Es decir, todo aquello que me quita el tiempo que le corresponde al Señor Jesús es idolatría. Todo. Y puede ser un deporte. Puede ser Facebook. Puede ser WhatsApp. Y tantas otras más aplicaciones, como TikTok o algo así mencionan, ¿verdad? Una y Snapchat e Instagram y tantas aplicaciones hay hoy, ¿verdad? Ya los hermanos de mi generación, yo digo de broma, de mi modelo, yo soy modelo 67, o sea, nací en 1967. Algunos ya nos falla eso, ¿verdad? Acerca de las aplicaciones, ya cada día salen nuevas aplicaciones. ¿Alguna aplicación de esta puede ser nuestro Dios? Analícese, ¿qué es lo que me quita el tiempo que a Dios le corresponde? Ahí le va. ¿Ya leyó la Biblia completa? Ya la leyó completa y muchos hermanos decimos, no, yo no. No, yo todavía no. ¿Y por qué? Es que está muy grueso. Dicen algunos, es que está bien grande. Ya la leyó. Yo creo que los creyentes en Cristo, nuestra obligación es estudiar la palabra. Y no solamente es obligación, tiene que haber un deseo. Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es como cuando tenemos mucha sed, ay, hasta cuando tomamos hasta le demos, ay, así tiene que ser, hermano, nuestro deseo por la palabra. Si no deseamos la palabra, si no tenemos amor por la palabra, hermanos, hay algo mal en nosotros. Tenemos que analizarnos. ¿Ya leyó la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? No tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para leerla, no tenemos tiempo para orar. Pero ¿cuánto tiempo pasamos con Facebook, con WhatsApp? ¿Cuánto tiempo pasamos con esas aplicaciones? Eso puede ser nuestro Dios. Quizás el fútbol. Aquí en la ciudad de Monterrey los dioses más grandes se llaman Rayados y Tigres. Porque toda la gente, todos los cristianos inclusive, hacemos, y me incluyo porque pues, me gusta mucho el fútbol, hacemos nuestros planes en base a si va a haber partido o no. Vamos a ir a la iglesia, no sé, porque juegan los Tigres. No sé, porque hay que ir al no sé cómo le llaman, de acero. Hermano, la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Hay iglesias que están cerrando porque cayeron en la idolatría. Idolatraron a un hombre. Idolatraron a un ser humano. Ese era su Dios, era su rey, era el que mandaba. Dios está enojado con México por la idolatría. Dios está enojado con usted y conmigo porque somos idólatras. Porque en lugar de pasar tiempo con nuestro Señor, pasamos más tiempo con aplicaciones. Nuestro Dios está enojado con nosotros porque nuestra idolatría, hermano, puede ser la impuntualidad. Porque en lugar de estar a tiempo con el Señor, ahí buscamos la manera y no llegamos a tiempo. Cuando es un hábito,
es idolatría. Puede ser que nuestra idolatría sea dormir. Nuestra idolatría puede ser televisión. Nuestra idolatría puede ser un familiar. Algo que nos estorbe para acercarnos al Señor. Puede ser nuestro trabajo. Dios está enojado con la idolatría, hermano. Y por último, Primero de Reyes, capítulo 11. Le damos vuelta ahí, un poquito más para atrás. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 9 y 10. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice: y se enojó Jehová, fíjese bien, y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por qué se enojó? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Aquí Salomón cayó en 2 pecados: la idolatría que acabamos de mencionar, y otro, le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Cuando Salomón comenzó a reinar, dice que era joven, dice así la Biblia, joven, inexperto, y Dios se le aparece en sueños y le dice: Salomón, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Muchos años, la vida de tus enemigos, riquezas, ¿qué quieres? Y Salomón le dice: Señor, quiero sabiduría, dame sabiduría. Este pueblo es tan grande que no sé cómo gobernarlo, dame sabiduría. Enséñame cómo dirigir a este pueblo. Una excelente petición. Dios le dice: pues está bien, te voy a dar sabiduría. Pero como no me pediste ni la vida de tus enemigos, ni me pediste riquezas, ni me pediste muchos años, también te los voy a dar. Sabiduría y estas 3 cosas. Y Salomón llegó a ser posiblemente, hermano, posiblemente amigo, Salomón posiblemente ha sido el hombre más rico de toda la historia. A veces hay fotografías de los jeques árabes petroleros que tienen tantas cosas de oro en sus casas, y no pretendo ser grosero, ¿verdad? Pero algunos hablan a que hasta el baño es de oro. Salomón era mucho más rico que todos ellos. Dios le dio todo. Su reinado creció bastante. Había una paz y una tranquilidad en el reino, una sociedad bien cómoda, había una economía fuerte. Dice que la plata, ni siquiera querían la plata, se manejaba puro oro. Una economía muy buena. Cuando los líderes de un pueblo buscan a Dios, Dios bendice ese pueblo. Ahí estaba Salomón. Al pueblo le fue muy bien. Pero Salomón empieza a darle la espalda, empieza a casarse con mujeres, algo que no debería haber hecho. Se empieza a casar con una mujer y luego con otra, y empieza a tener otra esposa. Llegó a tener 1000 mujeres. Algo indebido, algo muy malo. Lo peor, estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y Salomón empieza a adorar a otros dioses. Y le dio la espalda al Dios vivo y verdadero. Y Dios se enojó con Salomón. Y Dios le dijo: Salomón, tu reino lo voy a dividir. Por misericordia no lo voy a hacer en tu tiempo. Tengo misericordia todavía contigo. Me enojo contigo, pero todavía tengo misericordia. No va a ser en tu tiempo, pero voy a dividir tu reino. Y años más tarde Dios permitió la división. Hermanos, Dios puede estar enojado con nosotros porque quizás le hemos dado la espalda. Dios es tan bueno con nosotros. Dios se ha portado maravillosamente con nosotros. Nos ha dado tantas cosas: familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado la ropa, nos ha dado una casa, alimento, nos ha dado tantas cosas. Pero a veces de tantas cosas que tenemos se nos olvida de quién viene.
y le hemos dado la espalda a Dios. Y, y en lugar de alabar al Señor, y en lugar de buscarle, ya nos olvidamos y hacemos otras actividades. Ya no hay tiempo para Dios. Llega el momento en el cual no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para la familia, tiempo para fiestas, hay tiempo para pasear, pero no hay tiempo para Dios. Y le hemos dado la espalda a Dios. Hermano, posiblemente Dios está enojado con nosotros porque le hemos dado la espalda. Así es que, hermano, Dios se enoja cuando rehusamos nuestras responsabilidades o nuestro llamado. Dios se enoja cuando hemos caído en la idolatría. Y Dios se enoja cuando le damos la espalda. Así es que es importante que en este momento analicemos nuestra vida. ¿Le habremos dado la espalda a Dios? ¿Será que esta pandemia que tenemos, será porque hemos hecho algo contra Dios? ¿Dios la habrá permitido por esto? Hermano, es tiempo de que analicemos nuestra vida. No piense en los demás. No piense en su esposo, en su esposa. No piense en sus hijos. Pensemos cada uno de manera personal. ¿Estará enojado Dios conmigo? ¿Será por eso que no hay bendición en mi vida? ¿O será que a pesar todavía en su misericordia, Dios me bendice, pero quizás empieza a enojarse contra mí? Dios es lento para la ira, pero su ira llega. Su ira va a llegar. Puede llegar en cualquier momento. A veces abusamos de la misericordia de Dios y nos portamos de una manera sucia, grosera, irreverente, impía a veces, e inclusive está depravada. Abusamos de la gracia de nuestro Señor. Pero llega el momento en el cual Dios dice, se acabó, basta, y viene su ira. ¿Estará Dios enojado con usted? ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Estará enojado Dios con nuestra iglesia? ¿Estará enojado Dios con nuestro país? ¿Estará Dios enojado con nuestro mundo? ¿Qué hacer? Dios, aunque está enojado, es amplio en misericordia. Y Él dice, todo aquel, dice el Señor Jesús, todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. El Señor Dios, todopoderoso, santo, justo, misericordioso, está listo para que vengamos ante Él, le pidamos perdón y Él nos perdonará. Hay el caso de un rey llamado Manasés, un rey tan perverso que corrió tanta sangre en su reino. Se enojó Dios contra él. Ese rey pidió perdón, se arrepintió, Dios lo perdonó y lo restauró. Hermano, Dios puede hacer con usted y conmigo esto: restaurarnos, levantar nuestro rostro, una expresión bíblica. Pero hay que ir ante Él y decirle, Dios, perdóname. Perdóname porque te he ofendido, te he dado la espalda, he caído en la idolatría. Dios, no he asumido mi responsabilidad como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Perdóname. Y Él es amplio en perdonar. ¿Qué le parece si en este momento le pedimos al Señor perdón por las faltas que hemos cometido? ¿Le parece bien? Vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora venimos ante ti. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos examine, nos acuse en nuestra conciencia de las cosas malas que hemos hecho contra ti.
Señor, te hemos dado la espalda. Muchos de nosotros te hemos dado la espalda. Has sido tan bueno con nosotros, pero hemos abusado de tu gracia y tu misericordia. Señor, algunos hemos caído en la idolatría porque tenemos tiempo para todo. Estamos tan embelesados, tan endiosados con las redes sociales, pero no tenemos tiempo para ti, Padre. Perdónanos. Señor, muchos te hemos fallado, como hijos tuyos, como esposo. Te hemos fallado como padre. Y hemos fallado también como hijo de nuestros padres. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros. Aparta tu enojo de nosotros. Señor, ten compasión de nuestro país. Ten compasión de nuestras iglesias. Ten compasión, Señor, de nuestro mundo que se está cayendo a pedazos. Ten compasión de nosotros porque aunque vemos cómo está el mundo, no hacemos nada. Ten compasión, Señor, y perdónanos. En este momento también, así con sus ojos cerrados, quiero hacerle una invitación. Si usted en esta tarde reconoce que ha ofendido a Dios, y si usted muriera en este momento, ¿sabe a dónde iría su alma? Si en este momento, no se lo deseo, pero si usted muriera ahorita, ¿está seguro de que iría con Dios, a la presencia de Dios? Su alma iría a la presencia de Dios. Si usted no tiene esta seguridad, yo le tengo una muy buena noticia. El Señor Jesús, Él vino, nació para poder morir por sus pecados y mis pecados. Dios está enojado porque cada pecado es una ofensa. Ciertamente hay pecados que nos gustan, pero tenemos que entender que cada pecado es ofensa contra Dios. Hemos ofendido a Dios y la única manera de que Dios nos perdone es a través de Jesús. Si usted le gustaría que al morir su alma fuera al cielo, es a través de Jesús. Si usted reconoce que ha pecado y reconoce su necesidad del perdón de pecados, yo le invito a que le pida a Jesús que le perdone sus pecados y que le salve. Yo le invito a que le diga a Jesús las siguientes palabras. Dígale a Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y que te he ofendido, y reconozco que te he hecho enojar. Te pido hoy en este momento que perdones mis pecados. Te pido que me salves. Te pido que me salves de la condenación eterna. Y te doy las gracias porque moriste por mí en la cruz, porque moriste por mis pecados en la cruz. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que nos vieron, los que nos verán más adelante a través del video. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies de las faltas que hemos cometido. Nos limpies, Señor, y nos perdones porque te hemos ofendido. Gracias, Señor, por ese tiempo. Y gracias por la oportunidad que nos brindas de arrepentirnos. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, amigos, agradecemos su tiempo en este momento. La palabra del Señor pues ha sido expuesta. Le invitamos a que la comparta. Queremos que la palabra corra. No se trata de religión, no se trata de iglesias. Se trata de nuestra vida personal con Dios. A veces caemos en
falsas ideas, en mitos de que los hermanos lo único que quieren es ganar adeptos. No es eso. Queremos que cada persona conozca acerca de Cristo Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados y nos salvó, y que tenemos que crecer espiritualmente también. Así es que le invitamos a que pueda compartir este video, comparta con otras personas, y pues les esperamos la próxima semana, hermanos. La semana anterior tuvimos una reunión un poquito más tarde, a las 12:45 comenzamos. Comentamos, verá, que nos enlazamos con unos hermanos allá al sur de Houston, y al parecer vimos que como que hubo un poquito más de hermanos que se conectaron. Entonces entramos con ese dilema, ¿verdad? ¿Será mejor comenzar un poquito más tarde o comenzar a la misma hora de siempre, a las 12? Así es que hemos pensado en la posibilidad de hacer una especie de encuesta, hermanos. Una especie de encuesta, a ver a qué hora le parece a usted mejor conectarse. Hemos pensado a las 12 o a las 12:30, en esas 2 horas, ¿verdad? Si continuamos a las 12 o si iniciamos a las 12:30. Y vamos a hacer una encuesta, vamos a ponerla, bueno, voy a ver cómo le hago. La verdad no sé cómo, pero una encuesta, no sé si se puede aquí mismo, en el video, en los comentarios, pero vamos a hacer una especie de encuesta para o publicar la parte. Yo le digo, no soy bueno en esto de las redes sociales, voy a pedir asesoría a algún hermano que me ayude con esto, y vamos a hacer una encuesta a ver a qué hora le parece mejor la transmisión, si a las 12 o a las 12:30. Y hermanos, gracias por su tiempo, gracias por sus oraciones, les rogamos que sigan orando por nosotros. Mañana, si el Señor nos presta vida, nos estaremos presentando ante el médico oncólogo, el especialista en cáncer, y pues van a ver cómo voy en el asunto de mis tratamientos. No sé si a partir del martes continúe con quimioterapia, no lo sé, hermano, la verdad no lo sé. Así es que rogamos sus oraciones para que el Señor haga su voluntad. Si el Señor decide que sigamos en el tratamiento, pues adelante, y si Él dice que no, pues también, y pues el tiempo que el Señor nos deje. Si el Señor me dice, pues ya vente, súbete, como dice en Apocalipsis 4, que le dijeron a Juan, sube acá. Si el Señor me dice sube, pues allá nos presentaremos ante Él, ¿verdad? Miedo pues no tenemos a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le decía ayer o antier a algunos hermanos. El viernes tuvimos una plática con hermanos de una iglesia en la Ciudad de México, con el pastor Eric Robles. Ayer tuvimos otra plática con otro grupo de hermanos de otra iglesia aquí en el área metropolitana de Monterrey. Y no recuerdo a quién de ellos les decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o en términos mexicanos, para mí el vivir es Cristo y al morir me va mejor. Entonces, así yo lo creo, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir me va mejor. Si el Señor me permite seguir con vida, pues aquí estaremos, ¿verdad? Y si Él me llama a su presencia, pues adelante también, a Él sea la gloria. Y pues hermanos, rogamos sus oraciones para mi tratamiento, por la salud de mi esposa, que también está siendo afectada por tanto trabajo. En el hospital, pues al hospital tiene que llevarme en silla de ruedas. Yo no aguanto mucho tiempo parado o caminar, entonces me tiene que llevar en silla de ruedas y es pesado para mi esposa. Así es que rogamos sus oraciones, por favor. Rogamos sus oraciones también para que Dios pueda pues suplir necesidades que tenemos, que Dios nos provea de una u otra forma, y pues también por la salud. Así es que hermanos, Dios les bendiga, y reiteramos que nos sigan apoyando con su presencia, compartiendo el video, y pues pondremos esta encuesta a ver qué horario es mejor para las transmisiones. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, y si gusta dejarnos algún comentario, estamos aquí a sus órdenes en lo que podamos servirles para la honra, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice en el Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y luego dice otra porción que cantamos, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria. Así es que, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Estamos a sus órdenes.